Bien, pues me acaba de mandar un mensaje don Aquilino diciendo que don Gonzalo está con fiebre en su casa y que él está, como sabéis, es canónigo de los que se encarga de la música de la catedral y que está en un concierto en la catedral y no puede venir, obviamente, ¿no? De modo que bueno, pues lo que pasa es que no sé muy bien algunas de las cosas. Yo quería haberlas consultado con Gonzalo porque no sé cómo haremos. Antes estaba diciendo Reme que suspendimos la sesión del 13 de noviembre, si recordáis. Bueno, se dieron en primer lugar las circunstancias de la Dana, pero ese miércoles en concreto el rector de la universidad, ese miércoles y el siguiente, el rector de la universidad programó una jornada de oración por las víctimas de la Dana allí en la Facultad de Teología. Y claro, pues no íbamos a irnos, Gonzalo y yo, de la facultad que somos profesores de allí, ¿no? Y esa es la razón por la que, aparte de porque no venía Reme, esta es la razón por la que saltamos esa sesión del 13 de noviembre. Y lo que decía que tenía que consultar con Gonzalo es si en algún momento recuperaremos esa segunda sesión o tenemos que hacer 2 en 1 hoy, ¿no? 3 en 1 casi, porque en aquella primera sesión que ahora recordamos, pues vimos una panorámica, hablamos sobre todo de este magnífico cartel de Sergio, ¿no? por su significativa presencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles con la ciudad de Cesarea Marítima, y cómo ahí estaba organizado el curso, como veis, con aquella primera sesión introductoria, pero que no hablamos en concreto de esos años oscuros, de los orígenes, sino del libro de los Hechos de los Apóstoles como centro de la investigación actual del Nuevo Testamento y como certezas de que ese libro proporciona mucha más información de la que podíamos imaginar que tenía, ¿no? De modo que, bueno, pues esto que según aquella programación inicial tendríamos que llegar hoy hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos, pues va a ser poco menos que imposible. Voy a hacer lo posible por llegar a la mitad de esos capítulos, es decir, al capítulo 6, que constituiría un punto clave, porque a partir del capítulo 7, con el martirio de Esteban, digamos que va a cambiar todo, va a cambiar el escenario, va a cambiar el protagonista que hasta ese momento ha estado presente constantemente, o el coprotagonista, es decir, junto con el Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el gran protagonista para San Lucas de este libro de los Hechos de los Apóstoles, pues hay, digamos que, actores secundarios, ¿no? A pesar de la importancia de estos actores secundarios, que son ni más ni menos que San Pedro en estos primeros 6 capítulos y San Pablo en los siguientes, a partir de este centro que constituiría el capítulo 7, en donde tras el martirio de Esteban, recuerdo que lo desnudan, y cuando lo van a lapidar, el narrador del libro, es decir, Lucas, que se sitúa, como vamos a ver en distintos momentos de la narración, a veces como protagonista, también porque veremos que hay unos textos que se llaman las secciones nosotros, en las que San Lucas cambia el tiempo del verbo y la persona del verbo. Siempre está hablando en tercera persona: entró, fue, se embarcó, visitó la sinagoga, predicó a la población, y de repente empieza con unos textos en donde cambia de esa tercera persona del singular, refiriéndose obviamente a San Pablo, a la primera persona del plural: fuimos, entramos, nos embarcamos, poniéndose él mismo en ese grupo, y de hecho las llamamos así, secciones nosotros, ¿no? De modo que, bueno, pues he pensado que en el caso de que no tengamos una
jornada más, un miércoles en la que recuperar la sesión que no vimos, pues intentar recordar lo del 16 de octubre, ver lo que teníamos que haber visto ese 13 de noviembre, es decir, los primeros 5 capítulos, y ver un poquitín de esta tercera sesión, que sería hoy, y que en realidad es la segunda, del 11 de diciembre, que abarcaría esos capítulos desde el 6 hasta el 12. Volveremos sobre esto, y volveremos sobre esto porque me interesa, porque es la estructura que yo me he hecho sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay muchas propuestas diferentes, prácticamente casi todos los que estudian el libro de los Hechos de los Apóstoles proponen una estructura. Es verdad que es más o menos parecida a la de todos, pero a mí me ha gustado hacerlo de esta manera precisamente por esto que os estaba contando. En la primera parte, junto con el Espíritu Santo, hay un protagonista claro, San Pedro. Hay un capítulo del medio, que es este capítulo 7, en donde entra en escena Esteban, que va a ser el primer mártir de aquella comunidad de Jerusalén, y a partir de aquella muerte hay otro actor secundario junto con el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo es el protagonista del libro, pero a partir del capítulo 7 va a ser no San Pedro, aunque no desaparece de la escena, ni desaparece de la narración, pero digamos que ese papel protagonista lo va a asumir San Pablo en vez de San Pedro. Y por eso yo he propuesto esta estructura, y es como haremos nuestro curso de este año. Vimos esa primera sesión, esos años oscuros de los orígenes, que los llamábamos de esa manera, simplemente una pincelada, porque en aquellos años, es decir, después de la muerte de Jesús, que es crucificado en el Gólgota en el año 30, y tenemos 2 décadas, la década de los 30 y la década de los 40, en la que no tenemos fuentes escritas, no tenemos información. Y esto hizo que los historiadores del cristianismo primitivo hablaran de años oscuros. ¿Por qué? Porque en el año 51 San Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses, que será el primer escrito del Nuevo Testamento, y por lo tanto será el primer texto cristiano importante ya, ¿no? Y el primero de los 27 que forman hoy el Nuevo Testamento. En cualquier caso, esos años oscuros, por lo tanto, del 31 al 51, os pongo ahí por esa razón, la ausencia de textos, y sobre todo el hecho de que el libro de los Hechos de los Apóstoles proporciona, como estaba diciendo al principio, mucha más información de la que pensamos. Y proporciona mucha más información de la que pensamos porque en el texto podemos leer mucha información en torno a la Iglesia, lo cual hace que el libro de los Hechos de los Apóstoles sea muy complejo, porque cuando San Lucas nos habla de ese término, eclesía, que traduciríamos por iglesia en castellano, no está pensando siempre en el mismo grupo, y que nos habla de 3 eclesías distintas, dijimos. Una eclesía que se refiere al grupo de seguidores de Jesús que vive en Palestina, en la geografía del Estado de Israel, ¿vale? Más o menos, bueno, iba a decir correspondiente, no correspondiente porque es la mitad, el Israel bíblico es la mitad de lo que ocupa hoy el Estado de Israel, que baja otros 250, casi 300 kilómetros hacia el sur, hasta desembocar en el Golfo de Aqaba y en el Mar Rojo, teniendo acceso a un lugar absolutamente estratégico para el mundo actual, porque permite a Israel controlar todo el tráfico que a través del canal de Suez los petroleros no tienen que dar la vuelta a todo el mapa de África, ¿no? Sino que pueden pasar, si Israel lo permite, por el canal de Suez, ¿no? De modo que tienen en sus manos todo ese... Y bueno, en cualquier caso, decía que cuando San Lucas nos habla de eclesía, nos habla de una eclesía muy identificada,
que vive en los años 30, 40 y 50, que habla arameo y que vive en Palestina. Pero nos habla también de una eclesía que ya no vive en Palestina y que vive en los años 60, 70 y 80 y que habita los lugares que llamaríamos de la primera expansión del cristianismo, que sería el norte de Israel, lo que hoy es Siria y el Líbano, el norte de Israel, lo que antiguamente era la provincia romana de Asia Menor y que hoy llamamos Turquía, ¿vale? Y que forma parte de prácticamente casi todas las comunidades a las que San Pablo dirige cartas en esa zona y también en la zona de Grecia. De modo que ya tenemos dos comunidades distintas, una de los años 30, 40 y 50 de habla aramea y que vive en Palestina, otra de los años 60, 70 y 80 de habla griega y que vive en ese lugar, fuera de Palestina, y por lo tanto una comunidad que ha abandonado muchas tradiciones y muchos usos judíos que en el lugar donde están pues prácticamente la gente no los entiende y además proceden de tradiciones culturales distintas y desde luego religiosas distintas o sencillamente del paganismo, ¿no? Directamente de cultos órficos o cultos de los misterios de Eleusis que derivados de la religión griega o de las diferentes religiones griegas de los orígenes habrían hecho que el cristianismo primitivo se encontrara con cultos que no pertenecían a la tradición judía y que veían no solo la tradición judía como extraña, sino también esta nueva tradición religiosa de la que van a hablar Pablo y los misioneros cristianos como extraña, hablando además de cuestiones que para los griegos eran absolutamente incomprensibles, como por ejemplo la resurrección de los muertos. Los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección de los muertos. Era un concepto absolutamente extraño y es un concepto judío. Y luego hay una tercera eclesía de la que nos habla San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es en los años 90 y que está muy localizada geográficamente. Probablemente es la ciudad de Éfeso, ¿no? Que visitamos, preciosa, ¿no? Y que pues tiene una gran presencia cristiana, una presencia cristiana múltiple, con 3 comunidades en una misma ciudad y con 3 comunidades que siguen liderazgos religiosos diferentes, guías espirituales diferentes. San Pablo, San Lucas, San Juan, ¿vale? Sabemos que a Éfeso, lo veremos ahora enseguida, escribe San Lucas como destinatarios de sus 2 libros, el Evangelio, el tercer Evangelio y este libro, los Hechos de los Apóstoles, como segunda parte del Evangelio. Sabemos que a la ciudad de Éfeso escribe San Pablo una carta, y hay una carta dirigida a los efesios, y sabemos que a la ciudad de Éfeso y a otra comunidad que no es ni la de San Pablo ni la de San Lucas, dedica San Juan, el discípulo amado, su Evangelio, las cartas y el libro del Apocalipsis. Sí, y ponemos entre paréntesis, ha escrito la misma mano esas 5 obras, el cuarto Evangelio, la primera, segunda y tercera carta de San Juan y el libro del Apocalipsis, que desde hace bastantes años pues está esa pregunta, si el autor es exactamente el mismo o si han participado otras manos distintas, además de este discípulo amado, en los siguientes textos. Parece que hay una casi unanimidad entre dirigir y vincular la obra del cuarto Evangelio y la primera carta de San Juan, escrita por una misma mano, la segunda y la tercera carta de San Juan por manos distintas y desde luego también el libro del Apocalipsis. Está a punto de aparecer en el mundo editorial un comentario de un compañero de la facultad, nuestro secretario, el profesor Jesús Girón, que ha escrito un magnífico comentario al Evangelio de San Juan, y si Dios quiere en el mes de febrero, eso le ha prometido la editorial de la Conferencia Episcopal Española, la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, lo tendría en febrero para poder utilizarlo con sus alumnos
en el segundo semestre, pero veremos si a veces los plazos editoriales se alargan, ¿no? Somos muy conscientes de eso con un libro que ha tardado en salir a la luz 4 años, ¿no? El que editamos en homenaje a Juan Miguel Díaz Rodenas. De modo que todos estos cambios, el paso del mundo rural al mundo urbano, y no únicamente de un mundo rural, el palestino, a un mundo urbano, el de las ciudades del imperio, sino las principales urbes del imperio, los puntos, diríamos, neurálgicos de comunicación por donde atravesaba todo el comercio marítimo y todo el comercio terrestre del Imperio Romano Oriental. Y como, yo creo que sin el cómo, yo creo que con una premeditada estrategia pensadísima de el orden en el que van a visitarse esas comunidades por parte del grupo que al principio lidera en ese primer viaje, y solo al principio, este tal Bernabé con su pariente, este primo, Juan Marcos, tal vez, ya lo dijimos también, el autor del Evangelio según San Marcos, que se vuelve a mitad de camino y que inmediatamente al llegar a Antioquía, quien toma el liderazgo de estas misiones, de estos envíos misioneros, será San Pablo, y a partir de entonces nos vemos esto que parece detectarse, esto que os estaba comentando, una estrategia pensadísima de qué ciudades visitar, qué ciudades no visitar, en qué orden visitarlas y qué decir en cada una de ellas, ¿no? Probablemente, claro, San Lucas seguramente me corregiría en lo que voy a decir ahora. Iba a decir que sin San Pablo no podemos imaginar qué habría sido de esos orígenes cristianos. Yo creo que San Lucas en este momento me corregiría y diría, si el Espíritu en aquel momento suscitó a San Pablo, si no hubiera sido San Pablo, habría suscitado a cualquier otro que seguro habría hecho que la Iglesia tomara el rumbo que tomó. Bien, entonces estuvimos hablando también de qué es lo que comenzó tras la muerte de Jesús, y eso que comenzó, pues podemos denominarlo con nombres que algunos de ellos son anacrónicos. Cristianismo. Y digo, ¿por qué anacrónico? Pues porque al grupo de hombres y mujeres seguidores de Jesús, únicamente se le conoce con este nombre en el año 90, justo cuando se escribe este escrito. Bueno, hoy hablaremos precisamente también de la fecha de publicación, porque en el pasado se propusieron otras fechas mucho más tempranas, ni más ni menos que los años 60, como la fecha de datación de este escrito. Iglesia, sinagoga, habría razones para orientarnos por cualquiera de esos tres términos. Al fin y al cabo, ese grupo, aunque todavía no se le conozca como cristianos ni como cristianismo, son los antepasados en la fe que hicieron que en el año 90 ese grupo de seguidores de Jesús recibiera el nombre, como dice precisamente San Lucas en el capítulo 11 del libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 27, fue allí donde por primera vez, y está hablando de la ciudad de Antioquía, el grupo de los creyentes recibió el nombre de cristianoi, cristianos, es decir, los que creen en el ungido. Podría haber sido iglesia, porque es un término, eclesía, que aparece, como hemos visto y he estado comentando, muchas veces, es verdad que refiriéndonos a grupos diferentes, años 30, 40, 50, años 60, 70 y 80, años 90, un mundo rural, habla aramea, un mundo urbano, las principales urbes del imperio, habla griega, y una comunidad concreta de la ciudad de Éfeso a la que se dirige San Lucas. O sinagoga, ¿por qué? Pues porque del mismo modo que la eclesía, nombre griego del lugar donde se reúnen unos creyentes, los judíos se reunían en la Cajal, que era la asamblea litúrgica que se establecía en la sinagoga, sinagogué, que en hebreo significa reunión,
y que en ella hablaba el Cogelet, un nombre que nos sonará porque hay un libro del Antiguo Testamento que se llama de esa manera, el Cogelet, es decir, el que habla en la Cajal, en la asamblea litúrgica judía de la sinagoga, y que tiene su equivalente en griego, que es el nombre que le damos los cristianos a ese libro, que los judíos denominan Cogelet, Eclesiastés. ¿Y quién es el Eclesiastés? El que habla en la Eclesía. Los dos términos podríamos traducirlos como el predicador, ¿no? De modo que también podríamos hablar de sinagoga, porque en definitiva aquel grupo de hombres y mujeres que siguieron a Jesús se reunían también en sinagogas, como el mismo evangelista Lucas en el capítulo 4, a partir del versículo 16 nos dice que Jesús entró en la sinagoga del pueblo donde se había criado y se levantó para hacer la lectura de la ley y le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró aquel pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Otros nombres que se le dieron al grupo, pues todos estos que os he puesto ahí: discípulos, creyentes, los que invocan el nombre del Señor, los hermanos, los santos, los elegidos, los pobres, los que siguen el camino, los nazarenos, los galileos, judíos, atención a este último, judíos herejes nazarenos, ¿vale? Por precisamente decir que el profeta de Nazaret era el Hijo de Dios y el Mesías esperado de Israel. Y a este grupo es al que se le da este nombre de Cristianoi en el capítulo 11, allá por los años 90. Estuvimos viendo cómo un grupo deja de ser una secta cuando ese grupo tiene un relato. La historia de las religiones habla de esto en términos de mitos. Cuando este grupo tiene unos ritos sagrados y cuando este grupo tiene unos comportamientos éticos. Todos ellos derivados de los textos. Los textos que son los mismos que hasta ahora leían como escrituras sagradas, pero que van a tener una interpretación distinta porque los van a ver cumplidos en Jesús. Y esos textos sagrados que comienzan a escribirse, y comienzan a escribirse, como hemos dicho, con la primera carta a los tesalonicenses de San Pablo, que en el año 51 origina esta literatura, que terminará en el año 125 con la segunda carta de San Pedro, y que constituirán los 27 escritos del Nuevo Testamento. A partir de esos textos, unos rituales, en concreto, tres importantísimos, que es la oración que les ha enseñado Jesús, y que hoy seguimos rezando, el Padre Nuestro, que es un ritual de iniciación, que deja de ser el ritual de iniciación que hasta ese momento los que habían sido judíos seguidores de Jesús tenían, que era la circuncisión, y ese ritual de iniciación va a cambiar por el bautismo. Y por el bautismo, que había grupos religiosos que realizaban ritos bautismales, por ejemplo los esenios de Qumran realizaban ritos bautismales, pero los realizaban todos los días como purificación. En cambio el grupo nos habla de una única celebración, un único ritual que da acceso a la participación en la Iglesia. Y esto tuvo sus más y sus menos, como veremos en el capítulo 15, en donde se celebra un concilio precisamente para decir: pero si el rito de iniciación va a ser el bautismo, el anterior, la circuncisión, ya no tiene que continuar, o tiene que continuar. Los de Jerusalén pensaban una cosa y los de Antioquía, encabezados por Pablo, pensaban otra cosa distinta, ¿vale? Y se celebró un concilio que veremos para dilucidar esto. Y unos comportamientos éticos derivados de estas escrituras sagradas y de la interpretación de estas escrituras sagradas, y sobre todo de algo muy importante proclamado por Jesús: el mandamiento principal de la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Estas palabras las repetirás a tus hijos, estando de camino, en casa, acostado, levantado. Las pondrás en tu frente, las atarás en tus muñecas, las pondrás en las jambas de tus puertas. Oración que encontramos en el capítulo 6, a partir del versículo 4 del libro del Deuteronomio, y que todo judío piadoso reza todavía hoy, y ya entonces 3 veces cada día, ¿no? Pero que cuando Jesús cita este texto, dice: y el segundo, en ese diálogo con aquel joven que le pregunta cuál es el mandamiento principal de la ley, el segundo es igual a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y uno podría pensar que esta es la novedad de Jesús, esta indicación de, igual que amar a Dios, amar también al prójimo. Pero
resulta que encontramos este mandamiento en el libro del Levítico, en el capítulo 19 del libro del Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está entonces esta novedad de Jesús si el primer mandamiento y también el segundo estaban ya en la ley judía? Pues en la comprensión de quién es mi prójimo, que si recordáis Jesús lo explica cuando precisamente este joven le pregunta, y lo explica contándole aquella parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y se encontró a un hombre apaleado, medio muerto, al borde del camino, ¿no? Pasa un sacerdote, pasa un levita, pasa un samaritano, es decir, un hereje, un enemigo y un pecador. ¿Quién era un samaritano? Estas tres cosas. Un pecador, un hereje y un enemigo. De modo que, claro, esto hace que el grupo empiece a tener unos comportamientos éticos diferentes. ¿Quién es mi prójimo? Pues mi prójimo ya no es, como pensaba el judaísmo de aquella época, el que es igual que yo. Es decir, mi prójimo es el judío. Y desde luego el judío bueno, el judío piadoso, el judío que no ha pecado, el judío puro. Y desde luego el connacional. No ya ni siquiera los que están en el centro. Los galileos cruzaban el Jordán y daban toda la vuelta por la Transjordania y volvían a entrar a la altura de Jericó. ¿Para qué? Para no poner los pies en territorio samaritano. Hasta aquí llegaba el asunto, ¿eh? De modo que muy importante todo esto y lo que se origina con el grupo. Y a partir de esos años nos encontramos con una información que en la actualidad se ha revelado como con muchos más datos de los que pensábamos que San Lucas nos proporcionaba en esta obra. Bueno, el título del libro, con esto ya como veis, simplemente los enuncié y no los tratamos, y es lo que vamos a ver con esa segunda sesión que debimos celebrar el 13 de noviembre y de la que vamos a hablar ahora, hablando precisamente de todas estas cosas, de el título. Volveremos sobre esta estructura, este cartel de nuevo que Sergio nos regala con la sesión de hoy, y en donde el mismo escenario magnífico de Cesarea Marítima, que ya recordamos, la ciudad donde reside el gobernador en tiempos de Jesús, Poncio Pilato, y que se desplaza a Jerusalén cuando llegan las fiestas principales, en la que, por lo que sabemos, y lo sabemos sobre todo por la obra de un estudioso extraordinario de la sociología de aquel momento, Joaquim Jeremías, que escribe un libro extraordinario de los años 70 del siglo XX, que se llama Jerusalén en tiempos de Jesús, una obra que no ha perdido todavía hoy su actualidad, y en donde Joaquim Jeremías dice que en todas estas fiestas de peregrinación, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, la población de Jerusalén se multiplicaba por 4. Se multiplicaba por 4, lo cual hacía necesario que el gobernador se desplazara desde esta ciudad, Cesarea Marítima, donde tenía su residencia en uno de estos magníficos palacios que todavía hoy se pueden visitar con mosaicos. Se desplazaba a Jerusalén con la cohorte romana y que impedía precisamente los altercados. Y si no lo impedía, por lo menos pretendían impedir los más posibles. De modo que el título, que antes hemos dicho que simplemente enuncié esa cuestión en la primera sesión, el título griego es este que os pongo aquí transliterado en letras latinas, praxeis apostolón, que en griego significa praxeis, hechos. De ahí viene, por ejemplo, en castellano la palabra práctica, la palabra praxis, lo que uno hace, ¿no? Praxeis apostolón, que sería los hechos de los apóstoles. Literalmente, el título que tenemos castellano está traducido
literalmente de este nombre griego, que os pongo ahí, aparecen los mejores manuscritos griegos. Ahí os pongo 3, hay algunos más. Uno es este papiro 74, es el papiro más antiguo que tenemos, es del siglo II, es decir, el texto manuscrito más antiguo que recoge parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. No está completo, pero sí que aparece el título de la obra con ese nombre, Praxeis Apostolon. Luego está esa sigla B, que aunque tiene el mismo sonido, sabemos que la grafía no la escribimos con B sino con V, sería el Códice Vaticano, ¿vale? Pero la sigla que corresponde a este Códice Vaticano, que se llama así porque se custodia en la biblioteca del Vaticano, un códice del siglo IV, pero que tiene una particularidad con respecto a este papiro 74, y es que el papiro 74 tiene únicamente unos breves textos del Nuevo Testamento. Muchas gracias. El Códice Vaticano tiene el Nuevo Testamento completo, y es el primer texto antiguo que tiene los 27 escritos del Nuevo Testamento, 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de Pablo, la epístola a los Hebreos, 7 cartas católicas, 2 de Pedro, 3 de Juan, 1 de Santiago, 1 de Judas y el libro del Apocalipsis. 27 escritos, ¿no? Y estos los recoge todos ellos el Códice Vaticano. También esa sigla D, conocido también como el Códice Cantabrigensis, porque el descubridor, un arqueólogo, Teodoro de Beza, donó este hallazgo suyo a la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Los de la Universidad de Oxford, cuando se refieren a esta otra, dicen el otro lugar. Y los de Cambridge, cuando se refieren a Oxford, dicen el otro lugar. Ninguno quiere ni siquiera nombrarse, ¿no? Bueno, estas intrigas medievales de las universidades, dos de las universidades más importantes de Europa, ¿no? Bueno, pues la biblioteca de Cambridge alberga este tesoro del Códice Beza, como se le conoce vulgarmente por el arqueólogo que lo descubrió. Es también un códice del siglo IV, principios del siglo V, igual que el Códice Vaticano, y uno que ahí no he puesto, que es el llamado Códice Sinaítico. Y el Códice Sinaítico se llama de esa manera porque, como podemos imaginar, se encontró en el monasterio de Santa Catalina de la península del Sinaí, un lugar precioso también. Ojalá cuando todo esto se normalice, faltaba la situación de Siria para acabar de complicar la cosa, pero ojalá podamos en algún momento volver a viajar y hacer uno de los viajes soñados que a veces hemos programado don Gonzalo y yo, que es hacer la ruta del Éxodo, ¿no? Tomando pues Egipto, toda la península del Sinaí y entrando en la tierra de Palestina con ese itinerario, ¿no? De modo que Praxeis era el nombre que se le daba a muchos libros de un género literario típico de la literatura griega, que recogía con esto las acciones de personajes importantes de la antigüedad. De hecho, hoy conocemos un montón de Praxeis Apostolon, es decir, de Hechos de los Apóstoles, no el escrito por San Lucas, sino muchos otros Hechos de los Apóstoles que no entraron a formar parte del Nuevo Testamento y que sin embargo recogen una información histórica muy, pero que muy importante. En el tercer evangelio, que Lucas curiosamente no denomina, como os pongo ahí, Evangelion, que sería el término con el que directamente, y suena ya casi en castellano igual, ¿no? Evangelio, Evangelion, buena noticia, que viene del verbo evangelisestai, que es evangelizar, que utiliza el inventor ni siquiera es San Marcos, sino que es el profeta Isaías, precisamente en ese texto que Jesús pronuncia en la sinagoga de Nazaret. Me ha enviado, el Espíritu del Dios está sobre mí porque me ha enviado a evangelizar, es decir, a proclamar la buena noticia, es decir, en griego, evangelisestai, a los pobres, ¿no? A devolver la vista a los ciegos, etc.
San Lucas no denomina así la primera parte de su relato, sino que la denomina diégesis. Perdón por autocitarme, pero es que en este libro que editamos, en homenaje a Juan Miguel Díaz Rodelas, el artículo que yo escribo, que es lo titulé Microlexicón lucano, ¿no? Microlexicón sería un pequeño vocabulario lucano, en el que hablo de 7 palabras por el simbolismo del número 7, y la primera de la que hablo es esta, diégesis. Es decir, San Lucas denominó a su primer relato diégesis, que significa, es una especie de redundancia, relato narrativo. Y bueno, uno diría, bueno, ¿y qué relato no es narrativo, no? Bueno, lo cierto es que es un género típico también de la literatura griega, con el que San Lucas quiso escribir el relato que hacía memoria de las palabras pronunciadas por Jesús y de las acciones protagonizadas por él. Como recordáis en el prólogo, que ya vimos, en el prólogo del Evangelio, muchos otros antes que yo han emprendido esta tarea de poner por escrito lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. También a mí me ha parecido bien, después de haberlo investigado cuidadosamente, poner por escrito lo que nos indicaron quienes fueron testigos oculares de los acontecimientos. Y te lo escribo, querido Teófilo, para que compruebes la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bueno, pues en este relato vemos que el prólogo comienza precisamente de esa manera. En mi primer tratado, porque él habla en ese término, dice Logón, en mi primer tratado, Teófilo, me ocupé de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue elevado al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Este es el prólogo del segundo libro, ¿no? Que, como vemos, hace referencia al primero y hace referencia a lo que ha contado en el primero. Y la segunda parte del título, praxeis, hechos, apostolón, de los apóstoles. Pero en realidad, como os digo, no va a hablar de los hechos de todos los apóstoles, de todo el grupo, hombres y mujeres, sino que va a hablar de 2 que son representativos de todo el grupo. Va a hablar de Pedro y va a hablar de Pablo, con una repartición un tanto singular, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos, de los cuales el protagonista, bueno, ya hemos dicho, el protagonista es el Espíritu Santo de esos 28 capítulos, pero junto con el Espíritu Santo en esos primeros 6, San Pedro. En los siguientes, del 7 al 28, San Pablo. Quiero decir que no hizo un reparto equitativo, ¿no? 14 para uno y 14 para el otro. No. En el capítulo 7 narró ese hecho tan significativo, por eso lo he puesto en nuestra estructura como la bisagra, ¿vale?, alrededor de la cual gira todo el libro, el martirio de Esteban, ¿vale?, con un antes y un después. De modo que ahí tenemos el título, el autor. En mi primer tratado, Teófilo, la tradición antigua de la Iglesia siempre lo ha asociado con el mismo que escribió el tercer Evangelio. Hoy, digo esto, la tradición antigua de la Iglesia, que no tenía los medios que tenemos hoy para entrar dentro de un texto, ¿no? De comparar el estilo, de comparar el vocabulario, de comparar la sintaxis, de estar seguros, porque así lo estamos, de que nadie como San Lucas es capaz de escribir como San Lucas. Y tenemos 2 libros, en realidad tenemos 3, ¿no? Tenemos el Evangelio, el tercer Evangelio, tenemos los Hechos de los Apóstoles, con un estilo idéntico. Y digo que en realidad tenemos 3, porque hay un escrito anónimo, la Epístola a los Hebreos, que a mí me parece que es sospechosamente parecida al tercer Evangelio y al libro de los Hechos de los Apóstoles, pero todavía no puedo demostrarlo. Todavía no puedo demostrarlo de manera que
que resulte evidente, ¿no? Pero estoy trabajando en eso, porque quien ha escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles escribe tan bien y inexplicablemente de forma parecida a quien ha escrito el tercer Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y que además tiene unas ideas teológicas que engarzan completamente con el autor del tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Ojalá, bueno, ya mi jubilación está también cerquita, y yo espero que cuando llegue, si el Señor me da algunos días de regalo, pues pueda terminar algunas cosas que tengo entre manos, ¿no? La gramática griega y sobre todo esto que es el amor más largo de mi vida, que es San Lucas, ¿no? El que me ha durado, pues prácticamente, no voy a decir desde que tengo uso de razón, pero desde que mis recuerdos son importantes, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que utiliza San Lucas para escribir este texto? Bueno, pues utiliza una fuente antioquena, que es muy importante. Ya he nombrado esta ciudad, donde San Pablo va a adquirir un protagonismo importantísimo, y el grupo va a adquirir el momento clave final que San Lucas deja por escrito, capítulo 11, versículo 27, Hechos de los Apóstoles. Fue allí, en aquella ciudad, Antioquía de Siria, donde por primera vez el grupo de los creyentes fue conocido con el nombre de Christianoi, cristianos. Es decir, aquellos que afirmaban que aquel profeta ejecutado en el Gólgota era el Mesías anunciado por la tradición profética de Israel, y que este grupo de hombres y mujeres siguió convencido de que no era tan solo un profeta, sino que se trataba del Hijo de Dios. El uso que, bueno, esta fuente antioquena, lo primero. Hay también una fuente palestina del texto. A medida que vayamos desarrollando los capítulos, iremos diciendo de dónde viene probablemente esta fuente que utiliza San Lucas. Hay una fuente paulina, luego hay unos textos de composición propia, que son estos que he dicho antes, las secciones nosotros, ¿vale? En donde San Lucas se involucra de un modo importantísimo. ¿Qué uso hace San Lucas del Antiguo Testamento, de las Escrituras Sagradas de Israel? Pues estos libros que os pongo aquí. Cita los Salmos, cita al profeta Joel, cita el libro del Éxodo, cita el libro del Deuteronomio, cita el libro del Levítico y cita el libro del Génesis. En el Evangelio va a citar muchos otros textos del Antiguo Testamento. Estos son los que cita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo llevó a cabo su composición? Pues como digo, con diferentes modos de escribir, pero todos ellos con una maestría única. Y esto es lo que hace pues difícil aceptar que este todavía anonimato de quien escribió esa carta, que simplemente cuando la proclamamos en la liturgia decimos lectura de la epístola a los hebreos, ¿no? Siempre vinculada con San Pablo, pero sabiendo que San Pablo no la escribió, por eso la liturgia no dice lectura de la carta de San Pablo a los hebreos, sino que dice simplemente lectura de la epístola a los hebreos. Como digo, un texto parecidísimo. Yo no he descubierto el Mediterráneo. Esto lo decía ya. Lo que pasa es que no volvió a decirse. Yo creo que tiene razón. Lo decía ya uno de los primerísimos teólogos. Lo conocemos con el nombre de Orígenes, ¿no? Y fue él, sí, el inventor de la Lectio Divina, que no la nombra con ese nombre latino, con el que la conocemos hoy, sino con el nombre griego, Theia Anagnosis, pero que significaba lo mismo, proclamación en voz alta de la palabra de Dios, sabiendo que estás proclamando la palabra. Theia Anagnosis, dos palabras griegas, y yo he necesitado todas esas para decir lo que significa aquella expresión, ¿no? Y Orígenes, ya en la antigüedad, estamos a finales del siglo II, dice
que la epístola a los hebreos tiene un estilo que le recuerda muchísimo a San Lucas. Bueno, yo seguí por ese camino y creo que aportando muchas cosas de las que Orígenes no hablaba, a lo mejor las pensó, pero no las dejó por escrito. A mí me parece que Orígenes está en el camino justo y ojalá podamos caminar por ahí un poquito. El lenguaje y el estilo inconfundible. Nadie utiliza el griego como San Lucas en el Nuevo Testamento, lo cual, vuelvo a reiterar, hace que el anonimato de Hebreos pues sea difícil de mantener en el anonimato. Y un estilo característico. Todos los evangelistas lo tienen. El de San Marcos, muy rudimentario, habla como los niños. ¿Y por qué habla como los niños? Porque no domina el griego y porque no sabe escribir en griego. Y entonces, como habla un niño pequeño, es decir, construyendo oraciones que se unen con la conjunción copulativa y, ¿no? Oraciones todas ellas principales, oraciones coordinadas. San Lucas no, San Lucas es una locura. El prólogo, no el que he leído hoy, el del Evangelio, el que he recitado de memoria, es un alarde de estilo inconfundible y único, tormento para los estudiantes de griego de la facultad, porque sin un solo punto ortográfico, en 4 versículos sin ninguna pausa, dice todas estas cosas con una concatenación de oraciones subordinadas, de oraciones de infinitivo, de oraciones de participio, que dependen unas de las otras, mezcladas con oraciones de relativo. Nadie escribe así en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, el tercer Evangelio, los Hechos de los Apóstoles y esa carta anónima dirigida a los hebreos utilizan un estilo inconfundible. Una estructura, y para ello simplemente recordar esta que le envié a Sergio para que la enmarcara en el magnífico cartel con el fondo el mar Mediterráneo desde el otro lado, desde el otro lado distinto a donde lo vemos nosotros. Nosotros estamos aquí en Valencia con el Mediterráneo aquí y Cesarea Marítima está justo al otro lado en un mar Mediterráneo que hace todo un círculo que los romanos llamaron nostrum, porque todo ese círculo en todas sus costas estaban bañadas por ciudades del imperio, y al otro lado de Valencia tenemos justo, claro, al otro extremo, Cesarea Marítima, ¿vale? Con el mar a esta parte, nosotros a esta. Bueno, pues con ese mar Mediterráneo que estamos mirando desde Cesarea Marítima, si siguiéramos, iba a decir nadando, ya quisiéramos, ¿no? Si siguiéramos en línea recta, llegaríamos justo a Valencia, ¿vale? En línea recta. Bueno, pues, por todas estas razones, esta foto, bueno, eso fue inspiración divina, Sergio. Esta foto es magnífica para que fuera el cartel de nuestro curso. Y como veis, yo ahí ya puse que esos primeros 5 capítulos en donde San Pedro es protagonista, incluso podríamos poner el capítulo 6, que es lo que intentaremos ver si es posible decir algo sobre esto, correspondería a esa primera parte en donde el coprotagonista es Pedro, capítulo 7 con el martirio de Esteban, y comienza las aventuras de Pablo inmediatamente después de que dejaran las ropas de Esteban antes de ser lapidado, a los pies de aquel, como dice Lucas, joven fariseo llamado Saulo. Un lugar único, importantísimo, que ya veis, para esa sesión hemos previsto únicamente, si en las otras, en todas las demás hay bastantes capítulos, en esa sesión hay 35 versículos. 35 versículos del capítulo 15. Del capítulo 15 que va a decidir sobre esta cuestión tan importante de
¿Bautismo y solo bautismo? ¿O bautismo y circuncisión? ¿O únicamente circuncisión? Bueno, ya habéis visto que en la Iglesia nos bautizamos para pertenecer a ella, de modo que ya podemos intuir cuál será la decisión del concilio. Y a partir de ese momento clave del concilio de Jerusalén, el segundo viaje misionero de Pablo, que recorre esos capítulos y que le lleva por todas estas ciudades de Asia Menor, ¿no? El tercer viaje misionero, en el que Pablo se centraría, los capítulos del 18 al 20, en toda la zona de las islas griegas, y capítulos 21 al 26, de nuevo está en Jerusalén. No solamente está en Jerusalén, sino que Pablo es acusado y Pablo es llevado a este lugar, a la cárcel de Cesarea Marítima, custodiado por la guardia pretoriana y custodiado por la presencia del gobernador romano en Palestina, que vive en esa Cesarea Marítima. Y allí esperará 2 años a que venga una embarcación que le traiga, no a Valencia, sino que se detenga un poquito antes en la isla de Sicilia, pasando de Cesarea Marítima a Chipre, de Chipre a Creta, de Creta a Malta, donde naufragaron en aquel mar terrible, y de Malta a Sicilia, y de Sicilia a través del estrecho de Puteoli, que por el estrecho de Mesina, que une la parte noreste de la isla, y que desde ese lugar, Mesina, se ve la costa de la costiera amalfitana y Nápoles, ¿vale? María ha estado por allí hace poco. Sí. Y Nápoles, que a partir de ahí subieron hasta Roma, al lugar donde San Pablo esperaría, como decía, la muerte. Y esto, precisamente, el esperar la muerte en aquel lugar, y engancho con esto, hizo que algunos estudiosos de la antigüedad fecharan el libro en una fecha muy, pero que muy temprana. Los años 61, 62 o 63. ¿Qué pasa en el año 64? La persecución de Nerón. ¿Y qué pasa con la persecución de Nerón? Que morirán mártires Pedro y Pablo. De modo que algunos estudiosos dijeron, el libro de los Hechos de los Apóstoles no cuenta la muerte de San Pablo. ¿Por qué no cuenta San Lucas la muerte de San Pablo, que ha narrado su vida con tal lujo de detalles? Por un hecho singular, pensaron, no lo cuenta porque no la conoce. No lo cuenta porque escribe antes de que San Pablo muera. No sabemos cuándo murió San Pablo. Sí que sabemos que murió 64, 65, 66, 67 o 68. Ni en el 63, ni en el 69. ¿Por qué razón? Porque muere durante la persecución de Nerón. Y la persecución de Nerón se comenzó en la primavera del año 64 y terminó en el invierno del año 68. Y en cualquiera de esos años, del 64 al 68, tuvieron que morir. Probablemente en el 64, pero esto se dice simplemente probablemente, ¿no? Y los dos, San Pedro, crucificado cabeza abajo, San Pablo, decapitado. O los años 90, en la actualidad todos parecen inclinarse por esta fecha, los años 90, a pesar del atractivo de la primera propuesta, ¿no? Y de una razón de peso. San Lucas no cuenta la muerte de Pablo porque no la conoce, ¿no? Porque de hecho, claro, fechar el libro en los años 90 ha planteado muchos enigmas, muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué razón? Si cuenta con tal lujo de detalles desde el Saulo perseguidor,
el Saulo que presencia la lapidación de Esteban, el Saulo que persigue a los dirigentes de Jerusalén, el Saulo que sale en persecución de los cristianos camino de Damasco. Y camino de Damasco tiene aquella revelación que cambia su vida, y a partir de entonces San Lucas cuenta por 3 veces en el libro, lo veremos, ese acontecimiento extraordinario de la vida de Pablo en que su vida da un vuelco, y luego San Lucas la cuenta con todo lujo de detalles. ¿Por qué nos deja sin el final? No lo cuenta. No es, ¿cómo se dice? Spoiler. Se cuenta el final, ya todos conocemos el final, basta leerlo, ¿no? Pero el final de los Hechos de los Apóstoles, por tanto, sabed que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos la escucharán. Durante 2 años completos, ahora ya es la voz del narrador, Pablo estuvo en su alojamiento, alquilado, donde recibía todos los que acudían a él. Con toda libertad y sin obstáculos predicó el reino de Dios y enseñó cuanto se refiere al Señor Jesús. Pero estaba esperando que lo decapitaran. Estaba esperando la ejecución como ciudadano romano que había apelado al César. ¿Por qué San Lucas no cuenta el final? O otra hipótesis que lanzamos y que al final de nuestro curso, y solo entonces revelaremos, ¿no? ¿Está incompleto el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Falta una parte en donde San Lucas cuenta la muerte? Bueno. Esas modo de escribir característico. Este carácter histórico de los hechos que hizo, terminamos enseguida, para cumplir con más o menos la hora. Hemos empezado un poquito después de las 8:15, terminaremos ahora enseguida, antes de 1:30. El carácter histórico de hechos, se decía, primero se planteó sobre el Evangelio. ¿Es el Evangelio, es el tercer Evangelio un escrito teológico? ¿O podemos obtener acontecimientos históricos, datos históricos, fuentes históricas, documentos históricos entre esta pretensión de Lucas que cada vez que cuenta algo de Jesús lo relaciona con los años del imperio? Esto sucedió siendo Quirino gobernador, el censo que manda, que motiva que tengan que viajar desde Nazaret hasta Belén, porque el carpintero de Nazaret era oriundo y tiene ese viaje, un viaje en el que cuando llegan a Belén a María le entran los dolores de parto, o cuando la decapitación del Bautista, o cuando Jesús comienza a predicar. Esto sucedió en el año 15 del emperador Tiberio, esto sucedió siendo Herodes tetrarca de Galilea. ¿Estos datos que proporciona San Lucas históricos son históricos o es teología? Y bueno, pues los últimos años han devuelto a San Lucas algo que jamás se le debería haber ocultado durante siglos, ¿no? San Lucas, el evangelista teólogo, pero hablaban de la ficción histórica que quiso darle a su escrito, ¿no? Hoy se ha recuperado, no solamente se ha recuperado estos datos históricos que San Lucas nos proporciona, sino que se propone esta hipótesis de que el libro de los Hechos de los Apóstoles da una visión todavía más histórica de lo que podíamos esperar, proporcionándonos datos, como por ejemplo el que he contado antes, el que nos hable de una iglesia de los años 30, 40 y 50. ¿Y eso qué supondría? Supondría algo extraordinariamente importante, y supondría que esos años oscuros del cristianismo no son tan oscuros como pensábamos. Es decir, que San Lucas nos proporciona mucha información metida dentro de este texto. Claro, la cuestión está en estudiar esos textos donde habla de eclesía y se refiere a grupos distintos. 30, 40, 50, arameo en Palestina, 60, 70 y 80, griego en la diáspora, 90, una ciudad, Éfeso, su comunidad, ¿vale?
San Lucas además nos proporciona aquí una historia lucana de Pablo, que plantea determinados interrogantes históricos. ¿Y qué interrogantes históricos plantea? Pues algunos de no menor importancia, y es que San Pablo cuenta en sus cartas muchos de los acontecimientos que cuenta San Lucas, y tenemos detalles que no son exactamente los mismos, ¿no? Y que son muy importantes. De modo que San Lucas nos ofrece una historia lucana de Pablo. A veces coincidente, en ese sentido es el mejor de los momentos que puede encontrarse un historiador, cuando dos fuentes coinciden en afirmar lo mismo y dices, menos mal, ¿no? Y una tan antigua, Pablo, y otra tan posterior, y sin embargo diferente. Un enigma importante a pesar de esta historia lucana de Pablo. ¿Por qué San Lucas no hace alusión a algo tan importante de la vida de Pablo? Sus cartas. Ni una mencionada. Bueno, es un enigma del que trataremos de hablar también. Y desde luego este último dato que pongo aquí, paulinismo y antipaulinismo. ¿Y qué significa esto del paulinismo y antipaulinismo? Pues dos corrientes que se dan en la historia antigua y que, como su nombre indica, una está firmemente favorable a la presencia de Pablo, a la autoridad de Pablo y a las ideas de Pablo, que marcan un camino muy concreto para la Iglesia, y otra corriente antipaulinista, ¿vale?, que vería, pues, no voy a decir no autoridad de Pablo, pero desde luego una autoridad que no puede hacer ni siquiera sombra a esta otra iglesia de Jerusalén, dirigida en un primer momento por Pedro y en un segundo momento por este Santiago, conocido como el hermano del Señor. De modo que nos paramos aquí, y solamente he podido hacer esa sesión del día 11, esta era la sesión del día 13 de noviembre, ¿vale? Pero como veis no hemos entrado en la de hoy, que, bueno, pues no sé si podremos, esto es lo que tenía que haber consultado con Gonzalo, que pensé encontrarlo aquí, pero lo tenemos el pobre en cama con fiebre. Pero veremos si podemos encontrar otra fecha para recuperar una de esas sesiones. Si no, voy a ir todas las sesiones igual, tratando de recuperar la sesión perdida. Bueno, pues gracias por venir en esta jornada tan fría. Y gracias a Sergio por grabar todo esto y por estar aquí para solucionar todos los problemas. Bueno, nos vemos el día 15 de enero del año 2025, si Dios quiere, ¿vale? Gracias. Chao. Gracias.